Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Vivi y hoy toca planear el mes de julio en el Bullet Journal. Si es tu primera vez en el canal y te interesa saber más acerca del método del Bullet Journal, si te gusta el journaling creativo y si te interesa saber cómo usar el iPad para crear recuerdos y bullos digitales, entonces empieza por suscribirte y hacer clic en la campana para que no te pierdas de nada. El tema para este mes empecé a planificarlo alrededor de mayo. Sabía que quería hacer un tema en blanco y negro, pero después recordé que julio es mi cumpleaños, así que quise hacer un tema con mis colores favoritos, pero como tengo tantos colores favoritos no logré decidirme nunca por ninguna combinación. Así que finalmente decidí hacer un mix de ambos temas, el blanco y el negro, y escogí un color para darle contraste y escogí el color fucsia, que es uno de mis colores favoritos. Para decorar imprimí unos dibujos de tortas y cupcakes desde la app Pigment y los pinté con algunos toques de color fucsia, usando el mismo tono que usé para el título del mes. Para el título quería hacer un lettering falso, así que lo dibujé primero y después empecé a pintarlo con un tombow. Pero ya que estaba usando un marcador punta pincel, finalmente decidí hacer el lettering directamente. En este momento comenzaron todos mis problemas con este setup, que van a ver está lleno de errores. Después de mirar el título varias veces me di cuenta que no me gustaba, así que lo volví a escribir, recortar y pegué encima el nuevo título. Todo esto obviamente fuera de cámara porque era de noche, no tenía luz y no quise esperar hasta la mañana porque el TOC no me dejaba. Para el lettering escogí una frase relacionada con los cumpleaños que dice: los cumpleaños son la forma en que la naturaleza nos dice que comamos más torta. Y me gustó mucho la frase, estoy 100% de acuerdo con esta frase. Un dato: para el lettering usé un Pentel Touch Pen de color fucsia y se pasó horriblemente para el otro lado de la hoja. Y eso que mi libreta es de 120 gramos. Finalmente decoré la portada con esta torta grande y la otra página con algunos cupcakes. La siguiente sección es mi calendario de recuerdos. Esto nació en el mes de mayo, ya que por culpa de la cuarentena no tenía tanto que planear. Así que cada día ponía algún recuerdo especial, o si vimos alguna película o cocinamos algo, o si comimos algo especial, algo rico. Así que cada día lo iba marcando con algún recuerdo y decorando con stickers y dibujitos. Como me gustó tanto como quedó, decidí seguir haciendo esto todos los meses. Si quieren ver cómo se ve esta página completa, pueden seguirme en mi Instagram, donde subo las fotos del calendario de recuerdos ya terminado. Para el fondo negro empecé a usar un Faber-Castell, pero me di cuenta que se pasaba a la otra página. Así que lo cambié por un Crayola que, según dicen, no atraviesa las hojas, pero en esta libreta sí la atraviesa. Así que busqué entre mis lápices y probé este otro punta pincel que es de Lira, que atravesaba mucho menos de una página a otra, así que seguí pintando con ese. Como el daño ya estaba hecho, me devolví a la portada y me di cuenta que se había traspasado mucho el negro. Y como a veces, tanto en la vida como en el Bullet Journal, hay que tomar decisiones drásticas para corregir nuestros errores, decidí pintar todo de negro con el Lira. Y la verdad es que al final me gustó mucho el resultado.
los títulos de los días, usé estos stickers imprimibles. Estos son partes de un kit que próximamente voy a lanzar a mi tienda de Etsy y que estoy probando. En el lateral puse estos post-it de mi set de stickers blanco y negro. El primero para traquear el número de páginas que leo en el mes, porque he ido dejando ese hábito de lado por falta de tiempo, pero me encanta leer y quiero retomarlo. El segundo lo voy a usar para llevar un registro de mis avances en YouTube y el tercero en Instagram. Para la siguiente sección hice los títulos aparte y fuera de cámara usando el Tombow para escribir este mes y el Micron de 0.8 para la letra pequeña. El fondo lo pinté con el Faber-Castell negro. Esta sección ya es la primera que pongo en el Bullet Journal para empezar a planificar el mes. Es mi vista mensual en donde anoto todas las cosas que ya tienen una fecha determinada, como reuniones, cumpleaños, etc. Si les interesa saber más sobre las secciones básicas del Bullet Journal, les dejo acá un videito que pueden revisar. Y acá empezó otra seguidilla de errores, porque empecé a poner todos los días juntos, cuando generalmente dejo 3 espacios por día para tener más donde escribir. Y después me equivoqué de nuevo al poner los días de la semana, porque este mes no parte en un lunes, sino que parte en miércoles. Así que lo borré todo con Tipex, pero quedó súper horrible. Pero seguí adelante. Esta página también la pinté de negro porque se traspasaba lo de la sección anterior y también me gustó cómo quedó. La siguiente sección es mi sección de pendientes y de cuentas de la casa. Dejé la página en blanco para que contrastara con la del lado y me gusta mucho cómo se ven las dos páginas una al lado de la otra. Los títulos en lettering y después pinté con el Tombow fucsia. Sé que se corre un poco, pero la verdad es que me gusta el efecto que quedó finalmente. Un tip, obviamente pinten primero y hagan el lettering después. Se me ocurrió después, pero ya está, me dio flojera hacerlos de nuevo. Hice unos recuadros para dividir entre tareas pendientes del trabajo y la sección de las cuentas. Además utilicé unos cuantos cupcakes para decorar y listo. Pensé en dejar así la sección de este mes con la corrección del Tipex, pero la verdad es que me ganó el TOC nuevamente, así que decidí pintar unos banners usando el Tombow fucsia y los recorté. No sé si se llaman banners, pero la verdad es que no sé cómo decirlo, porque al final son unas rayitas, las remarqué con el Micron de 0.8 y hice dos, uno para arreglar mi desastre y el segundo para que de alguna forma hubiera cierta simetría en la página, porque TOC. Para las siguientes dos secciones hice un setup bastante parecido para las dos. La primera sección es mi planificación para las comidas del mes, en donde iré planeando con antelación lo que quiero cocinar para saber qué cosas necesito ir dejando listas de antemano, porque la verdad es que me está tomando mucho tiempo y necesito ese ratito también para hacer otras cosas. Y para anotar las cosas que voy a estar necesitando, lo que tengo que sacar del refrigerador a descongelar, por ejemplo, etcétera, lo voy a anotar en la lista que está abajo. La siguiente sección es para las tareas del hogar. Hice un calendario mucho más pequeño porque no lo necesito para escribir, sino que para marcar las tareas. Y abajo una lista en donde tengo espacio para escribir cosas extra que necesite hacer. Abajo puse una leyenda en donde cada color significa una tarea, como sacar la basura, cambiar sábanas, lavar la ropa, etc. Y hago un punto de ese color en el día en que corresponde, en el calendario. Así, mirándolo, sé que los lunes, los miércoles y los viernes, por ejemplo, tengo que sacar la basura. Y en el listado voy anotando las cosas extra que necesito planificar para la casa. Para decorar en la primera página usé un washi tape para tapar los días que no corresponden a julio
Y para darle un poquito de color a la página no quise usar los cupcakes porque no tenía mucho espacio libre y me parecía que se veía muy recargado. Pero en la página de la derecha sí usé un par de cupcakes porque ahí el calendario era más pequeño y me dejaba más espacio. La siguiente sección es una sección que reviví, que es el tracker de peso. Voy a incorporar de nuevo esta sección este mes porque la verdad es que me he descuidado bastante con el tema del peso y de la alimentación. Así que en julio quiero retomar nuevamente ese hábito y empezar a hacer alguna actividad física de forma más constante, controlar mi peso y también lo que como. La siguiente sección es nueva en mi bullet journal. Es un mood tracker. Yo antes usaba este mood tracker anual que se llama Mi Año en Píxeles, pero la verdad es que desde que empezó la cuarentena dejé de llenarlo. Así que decidí hacer este mood tracker de forma mucho más estética para ver si me motiva a llenar esta sección. Como no quería dibujar porque flojera, imprimí nuevamente los cupcakes pequeñitos. El setup de la paciencia porque recorté muchos cupcakes. Más encima acá de nuevo me equivoqué y conté mal y pegué 29 en vez de 31, pero logré encontrarle un espacio 2 más y solucionado este nuevo problema. Luego pinté algunos detalles con negro, más premio a la paciencia para mí, y después abajo hice una leyenda con los distintos estados de ánimo que quiero traquear y los pinté con distintos tonos de rosa. Y entonces los distintos cupcakes de cada día los voy a pintar con alguno de estos tonos de rosa, puede ser uno o más a la vez, porque a veces no es tan fácil definir el ánimo como con una sola palabra, a veces es una mezcla. Yo creo que en cuarentena lo que más tenemos son mezclas de emociones, pero al final todo este trabajo valió la pena porque me gustó mucho cómo quedó esta página. Es lejos mi favorita de todo el mes y tengo muchas ganas de empezar a usarla. Y ahora pasamos a la vista semanal, y como la primera semana de julio tiene solo 5 días, tenía más posibilidad de jugar un poco. La verdad es que no tenía nada planeado, así que imprimí de nuevo esta hoja que usé para la portada, pero la pinté de otra manera y la usé para decorar la parte superior de una página y la inferior de la otra. Como este setup se fue transformando en una especie de composición con papeles, decidí hacer esto para mi primera semana. Y en otra hoja hice un lettering con el Pentel Touch para los días de la semana y debajo fui pegando un cupcake para poner el número del día. Los puse desordenados en la página y separé cada día con el Pentel Energel de color fucsia. Ahora les muestro cómo quedó el setup para el mes de julio completo. La verdad es que me gusta mucho cómo resultó este mes. Podría decir que es uno de mis temas favoritos. Me encantan los colores, me encanta el contraste que tienen estos colores. Y al final todos los errores que cometí fueron para mejor. Estoy muy contenta con cómo logré solucionarlos. Inspirada en mi mood tracker, pinté algunos detalles con negros en los otros cupcakes, ya que me gusta mucho cómo quedan. Muchas gracias a todos por ver este video. Si les gustó, le pueden dar a like y compartir. Un abrazo fuerte para todos. Cuídense, que estén súper bien y nos vemos la próxima semana con otro video. Bye bye.